se nos viste tener el día de hoy al licenciado Pablo Roberto Coria Monter, quien es licenciado en diseño gráfico, perito en arte forense, y que, bueno, el hecho de dar su carta curricular no acabaríamos el día de hoy. Sin mayor preámbulo, vamos a pedirle a nuestro ponente pues que iniciemos con esta parte que es el retrato hablado, más bien el arte forense, cómo puede coadyuvar a la investigación. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. Hoy también el doctor Víctor Hugo Sánchez Sánchez, quien va a acompañarnos en el pasado. Gracias y bienvenidos a todos nuevamente. Muchas gracias por su atención, muy buenas tardes tengan todos. A mí me da mucho gusto compartir la ocasión con ustedes, no solamente porque, tengo la camiseta bien puesta. Yo creo en esta escuela, más allá de que sea un negocio como tantas instituciones académicas, hay una verdadera oferta para todas las personas que deciden estudiar criminalística, que deciden estudiar Derecho. Sobre todo hay personas de gran calibre. Estoy rodeado de dos personas a las que respeto mucho en lo profesional y en lo personal, porque algo de lo que voy a platicar el día de hoy es la parte humana, que eso es algo que pareciera que no solemos atender cuando hablamos acerca de la impartición de justicia, concretamente de la especialidad que me trae para platicar, que es la mía, retrato compuesto, arte forense, porque debemos primeramente de precisar, ya me comentaba su profesor Mauricio, que ustedes realizaron una especie de investigación de diferenciar retrato hablado, retrato compuesto y todo eso, ya más o menos tienen un precepto claro. Muchos de los especialistas que suelen hacer este tipo de cosas, que trabajan, que brindan sus servicios para algún tipo de organización, algún tipo de institución dedicada a la impartición de justicia, sea en el ámbito local o sea en el ámbito federal, pueden ellos decirles que hablar acerca de retrato hablado es una imprecisión, porque muchas veces las procuradurías dicen en los medios de comunicación, cuando hacen conferencias de prensa que detienen a un probable responsable de algo, dicen: la procuraduría capturó a fulano y a sutano y tiene retratos hablados de los cómplices. O que muchas veces en el periódico Metro vemos: la Procuraduría de Justicia presentó retratos hablados de las personas que mataron a fulano y sutano. Eso es incorrecto, porque nosotros vamos a ver cómo, y seguramente ya lo han visto, el término retrato hablado se refiere a una técnica descriptiva implementada en 1886 por Alphonse Bertillon en Francia. No es algo completamente nuevo, pero seguramente se van a topar ustedes en algún momento con personas que dicen: yo soy el padre del retrato hablado en México. Nada más impreciso, nada más inexacto. Son personas, bueno, concretamente un pongo nombre y apellido, es un tipo llamado Sergio Joubert, que dice y que se ostenta como el inventor de la técnica. No es cierto, el señor no inventó nada, todo es producto de un sabio francés, uno de los primeros adalides para esclarecer de los delitos de manera científica. No es algo que se haya inventado en México, desafortunadamente. Por eso hay que, como dicen, darle honor a quien honor merece. Entonces, la gente se queda con la idea de que el retrato hablado es lo verdaderamente auténtico, cuando el término correcto es retrato compuesto. Ya lo han visto ustedes, porque nosotros lo elaboramos, los expertos, en base a una serie de elementos que van desde técnicas de dibujo, manejo de softwares, de programas de computadora, y sobre todo la entrevista es muy importante. Si yo quiero hacer un estupendo omelette para desayunar, para agasajar a mi esposa, tengo que tener los mejores ingredientes si verdaderamente quiero hacer algo delicioso. Por lo tanto, esto funciona de la misma manera. Si yo no tengo una buena relación con la persona que me va a brindar los datos para hacer el retrato, no vamos a tener algo bueno. ¿Por qué? De esa sana interacción depende el éxito de un retrato, más que de mi habilidad, de que más allá de qué tan bueno sea, de qué tan estupendo sea dibujando, de qué tan hábil sea para manejar programas de computadora. Más allá de eso, si yo no tengo una buena información por parte del denunciante, todo está perdido.
Vamos a hablar ahorita de algunos aspectos que a mí me interesan. Digo, si bien la parte técnica es muy importante, para mí es muy valiosa la parte humana, porque pareciera que nos hemos insensibilizado. Las personas que trabajamos en la impartición de justicia solemos desatender ese aspecto que es valiosísimo. Las personas acuden a nosotros en el peor día de su vida. Nadie despierta una mañana y después de desayunar, de tomarse su cafecito, su atole o lo que sea, dice, ay, no tengo nada que hacer, me voy a ir a levantar una denuncia, una averiguación previa por un delito. Nadie hace eso. La gente va a la Procuraduría, al Ministerio Público, porque le robaron algo, porque la golpearon, porque mataron a un familiar. Por eso va la gente. Por eso debemos estar a la altura de la situación, como servidores públicos y como seres humanos. Entonces, hice una pequeña presentación que trata de condensar una materia muy amplia y es solamente un pequeño ejemplo de nuestro trabajo, porque cuando hablamos acerca de arte forense, incluye todo un universo de situaciones que debemos de atender claramente, porque mi trabajo no nada más es hacer retratos. Yo he trabajado con Mauricio en el pasado, hombro con hombro. Hemos hecho la llamada planimetría, dibujos que retratan, que capturan las relaciones de tamaño, de distancia, de los diferentes indicios que localizamos en la escena del crimen, y es algo muy importante. Y en algún momento muchas personas de mi gremio decían, ¿para qué vas al lugar? ¿Para qué le ayudas a los criminalistas? Al rato van a querer que todos lo hagamos. Y yo digo, está perfecto. Para mí es importantísimo, zapatero a tu zapato. El señor es un estupendo criminalista. Yo soy muy hábil dibujando. Entonces, él posiblemente no tenga los conocimientos ahorita que yo tengo. Por lo tanto, si interactuamos los dos, el trabajo va a tener el mejor resultado. Una buena planimetría puede decir tanto como una estupenda fotografía. O sea, se complementa. Yo siempre he pensado que en una escena del delito debe de estar presente no solamente el criminalista, sino el fotógrafo para documentar la escena y un experto en planimetría para poder dar una fijación clara de todos esos elementos que vamos a ver. Pero no nada más se queda ahí en la situación. Nosotros hacemos muchos otros trabajos que no se suelen o no son tan atractivos para los medios de comunicación, para la sociedad, no los conocen, pero son igualmente importantes, sobre todo en el momento en el cual el nuevo sistema penal está a punto de instaurarse completamente en el Distrito Federal. Ya en muchos estados de la República está perfectamente vigente. Yo tuve que ir a defender un caso de juicio oral en Guajuapas de León, en Oaxaca, y ya está de lleno el sistema. Necesitamos, y ahora es un gran reto para todos los peritos, estar a la altura de poder responder. Eso es un aspecto que para mí es importante. No solamente basta vestir bonito, andar trajeado, proyectar confianza, hay que reflejar lo que tenemos en nuestra cabeza. Eso es muy importante. Ahí está la credibilidad, ahí está el dictamen del perito hoy en día. Voy a adelantar algunas imágenes. Bueno, los conceptos de identidad e identificación ya lo vieron ustedes. La necesidad de la identificación, de diferenciar a las personas que han cometido alguna conducta que contraviene lo establecido por las leyes es muy importante. Si nos vamos a la antigüedad, vamos a encontrar que se diferenciaba a aquellos que habían cometido un delito marcándolos con un hierro caliente, poniéndoles argollas y cadenas en el cuerpo, hoy en día los piercings ya son una situación estética atractiva para algunos, para otros no tanto, o la amputación de partes anatómicas. Todavía en algunas naciones a los mentirosos se les corta la lengua, a los que roban se les corta la mano. Entonces, si nosotros vemos a una persona que no tenga una manita porque se la cortaron, es porque sabemos inequívocamente que ha cometido un robo. Es una persona que hay que tener en cuenta. Entonces, para mí es muy importante sentar de dónde viene todo esto. Todo esto viene de los conocimientos de un sabio francés, como yo les dije, llamado Alphonse Bertillon. En algún momento, su papá, que era un reputadísimo antropólogo llamado Louis Bertillon, el hombre le dijo, tú serás el matrimonio de nuestra ciencia, la antropología,
y la investigación policíaca. Le dijo, tú introducirás nuestra ciencia en la investigación policíaca. Y para quienes no lo conocían, ese es el señor Bertillon. Parece como Francisco I. Madero con peluca o algo por el estilo. Pero bueno, él introdujo toda una serie de criterios que incluían tomar diferentes mediciones anatómicas de las personas que estaban detenidas en los departamentos de policía. Incluía desde tomar la estatura del sujeto, tomar la medida, perdón chicos, no les voy a pegar, de los brazos en extensión, cuánto medía en posición sedente, cuánto medía su perímetro craneal, etcétera, toda esa colección de medidas. Todo viene a cristalizarse en algo que lucía más o menos así. Ahí ya vemos el tarjetón que incluyó el señor Bertillon. En la parte superior venía toda una serie de términos para calificar el rostro humano. Más abajo venían toda una colección de medidas, y posteriormente, cuando la fotografía se instauró como un método de identificación necesario, ahí estaba ya la imagen de la persona, en este caso el propio señor Bertillon. Lo que están viendo en este momento es el abuelito de la ficha sigalética, ahí está presente. Entonces, bien, todo esto se va complementando. Dice algún artículo del Código de Procedimientos Penales que se va a considerar como medio de prueba todo aquello que derive de la base de la ciencia. Entonces, conforme la ciencia va avanzando, los conocimientos que estableció el señor Bertillon van a quedar sepultados. A final de cuentas, todo esto es como si fuera una escalera. Lo que hizo el señor Bertillon representa el primer paso, pero es muy importante porque significa que la ciencia se una a la investigación policíaca y se ponga al servicio de encontrar a los responsables de un delito. Más adelante, Juan Bucetich va a perfeccionar la dactiloscopía en Buenos Aires, Argentina. Paul Ollenhot hacia 1900 va a identificar una técnica para diferenciar la sangre humana de la sangre animal. Karl Landsteiner en 1901 va a descubrir los grupos sanguíneos. Llegamos al 83 con Allen Jeffreys, británico, el primer caso resuelto mediante ADN. O a la década de los 90 con el sistema AFIS, el sistema de identificación automática de huellas dactilares. Entonces es importante el retrato hablado que estableció el señor Bertillon, la técnica descriptiva para mencionar todos los aspectos que califican o que integran el rostro de una persona, va a quedar ahí. Eso está perfectamente en uso y es la base de todos los departamentos de policía a nivel mundial, de todas las procuradurías de justicia, todos lo aplican. Algunos estados, que ya lo he visto yo en la práctica, han implementado algo que se llama cara del mexicano. Es una colección de imágenes que se opera mediante Adobe Photoshop, un programa de manipulación fotográfica comercial, que lo pueden ustedes encontrar, diría yo, si no me estuvieran grabando, con su pirata de cabecera, o lo pueden, mejor, eso sería lo correcto, comprarlo adecuadamente en alguna tienda Mac Store o algo por el estilo. Pero el Photoshop es muy importante. Entonces, esos conocimientos van a integrar el llamado retrato compuesto. Llamado retrato compuesto es muy diferente a lo que propuso el señor Bertillon. Decía, dice el texto, que la técnica creada por Alphonse Bertillon hacia 1885-86 tiene como objeto la descripción del rostro humano en función a aspectos morfológicos, mesurativos y cromáticos. ¿A qué se refiere esto? Morfología, forma. Todo elemento que existe en la naturaleza tiene una forma. Tiene obviamente también aspectos mesurativos de tamaño y aspectos colorimétricos. Todos esos aspectos integran el famoso Bertillonage. Y bueno, la creación de un retrato compuesto implica elaborar una imagen de algo, de una persona cuya identidad se desconoce, a través de información recuperada de la memoria del sujeto. Sea entonces a través de técnicas artísticas, técnicas que se enseñan en las escuelas de arte, en las escuelas de dibujo, en las escuelas de diseño gráfico, porque digo, si mi formación como diseñador gráfico me permite tener una mejor posición, artistas visuales también están en el sentido. Entonces, se puede hacer esto mediante técnicas tradicionales o mediante programas de computadora. Bien, es importante que nosotros celebremos algo que se llama entrevista. O sea, porque yo les he dicho, la materia prima de la que dispongo
es la información que me brinda la otra persona. ¿Por qué? Si a usted la asaltaron, solamente usted puede describirme al tipo que lo asaltó. Yo no tengo poderes de adivino, mi bola de cristal todavía no sirve, todavía no me titulo en la escuela de videntes Walter Mercado. Necesito por fuerza lo que me dijo la persona que presenció el hecho, sea la persona que lo padeció directamente o sea algún testigo. Y yo voy de alguna manera entonces a hacer una serie de preguntas minuciosas. ¿Y cómo voy a hacer esto si yo no logro un ambiente de empatía, un ambiente de confianza? O sea, la persona debo de acercarme a la víctima de una manera adecuada, apropiada, para que yo pueda obtener esa información, si no voy a crear una barrera. O sea, imagínense ustedes, chicas, que a una mujer la agreden sexualmente. Entonces, yo lo último que voy a hacer es aproximarme a ella, tocándole la piernita, todo va a estar bien, todo. Lo último que quiero a la mujer en ese momento es que la toque un extraño. Entonces, debo de ser cuidadoso. Lo mismo sucede con los niños. Yo no puedo hacerle cualquier pregunta a un niño, simplemente hay una barrera. Yo tengo como principio escuchar a la gente. Ustedes, chicas, siempre le dicen a su novio, es que tú nunca me escuchas. Es cierto eso, debemos de aprender a escuchar, porque ahí es donde está la información. Si de alguna manera los indicios son el material sensible significativo, es decir, aquel elemento que aprendemos mediante los sentidos, es importante que tengamos los oídos bien abiertos. ¿Por qué? Vamos a utilizar una técnica de observación indirecta. Es decir, yo debo de encontrar el modo de sacarle a usted como víctima la información necesaria para yo poder plasmar eso en una imagen. Y es importantísima la interacción entre el perito y entre la persona que tuvo el contacto con el delincuente. ¿Por qué? Yo puedo hacer 20.000 interpretaciones de una imagen. O sea, hay muchas opciones para que, si me dicen una persona de tanto por tanto de estatura, de 1,80 aproximadamente, de complexión tal, de nariz recta, de cabello lacio oscuro, de cara ovalada, yo puedo hacer, y pareciera exagerado, puedo hacer 20.000 opciones. ¿Quién me va a decir que hice algo correcto? Únicamente la persona. Por eso es la importancia de tener un acercamiento con ellos. Esto les voy a mostrar el producto de esa interacción. Puede ser un retrato compuesto, elaborado de manera tradicional, es mediante diferentes técnicas artísticas, ahí ven a una persona, o puede ser realizado mediante programas de computadora. El cara del mexicano es el más común, más popular, porque tiene el aval de que lo hizo el programa, las imágenes, la toma de muestras de recopilación de datos, lo hizo la UNAM y lo hizo la Procuraduría de Justicia. Entonces tiene esa habilidad, esa situación. Está adaptada a la tipología del mexicano, porque hay muchos programas, como hay uno que se llama Faces, que podemos hacer retratos, pero son de una población anglosajona, ¿sí? No son precisamente, aquí en México todos somos morenitos, algunas personas son bajitas, o sea, no tiene ese programa la tipología del rostro del mexicano, a diferencia de este acervo de imágenes que acabo de mencionar. Bien, el arte forense a nivel internacional es una disciplina auxiliar de la criminalística que aplica las artes visuales y el diseño gráfico en conjunción con conocimientos provenientes de disciplinas científicas y tecnológicas, con la finalidad de crear imágenes que podrán ser utilizadas como instrumentos de investigación dentro de la procuración y de la administración de justicia. Usualmente, ¿quién es el que determina que se necesita un retrato compuesto? El Ministerio Público. Y el Ministerio Público, debo de decirlo, desafortunadamente, a mí me siguen llegando oficios que dicen: para que perito en materia de dibujo elabora retratos hablados de los probables responsables. Hay que motivar y fundar adecuadamente utilizando la metodología correcta, porque digo, peritos en materia de dibujo hay en la Alameda, son los que están haciendo retratos en Chapultepec. O sea, ese es un perito en dibujo, ¿sí? ¿Sí? Hay pericia. O sea, yo no me meto con la capacidad de los señores, porque hay artistas maravillosos, pero no tienen los conocimientos
expresamente diseñados para hacer un retrato compuesto útil para una investigación policial. ¿Sí? Esos son los peritos en dibujo. Y retrato hablado, ya mencionamos hace un momento, que es algo equivocado. Entonces, desde ahí, un abogado colmilludo podría tirar esa situación porque no está debidamente fundada y no utiliza la terminología adecuada. Eso es un aspecto que debemos de corregir a nivel ministerial. Eso es uno de los retos que tiene el Ministerio Público, comenzar a utilizar la terminología adecuada. Yo por eso en mis retratos, en los oficios que acompañan a la imagen, pongo dictamen en materia de arte forense. Remito a usted 2 retratos compuestos realizados con el programa TAR en base a información recuperada de la memoria del señor fulano. ¿Sí? Tengo que ser minucioso con todo lo que estoy haciendo. Bien. Es muy importante que el perito en arte forense tenga conocimientos en psicología. Es decir, no conocimientos en decirle, porque usted está así, tiene su manita así, es porque está medio aburrida. No es, sino simplemente poder platicar adecuadamente con la persona para recuperar, tener suficiente habilidad para recuperar esa información. El perito en arte forense se enfrenta a muchos problemas, porque no es fácil recordar el rostro de una persona. Todos vemos, pero no observamos. Observar implica encaminar todos nuestros sentidos hacia la percepción de algo. En las clases de criminalística siempre menciono, llegado el momento, después de un muy buen rato de estar platicando con las personas, con los alumnos, me doy la vuelta y les pregunto, a ver, alguien dígame, ¿de qué color es mi corbata? Y nadie nunca acierta. ¿Por qué? Nuevamente, vemos pero no observamos. Ver implica la mirada común. Observar implica verdaderamente concentrarnos hacia algo. Tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, si nosotros de entrada tenemos, vamos a pensar en un hecho delictivo. Vamos a pensar que una persona va manejando a las 3 de la mañana, no hay buenas condiciones de iluminación, va manejando, asuman el punto de vista del conductor de un vehículo y de repente se encuentra en un alto con un fulano que le está apuntando con una pistola. Bájate. ¿Cuánto tiempo puede tener una persona para observar directamente al sujeto? El sujeto lo que no quiere es que lo observes. Si nosotros observamos a la persona, corremos el riesgo de que nos dé un golpe en ese momento, cuando menos. En algunos casos le disparan a la persona. O sea, tenemos que tener en cuenta que pareciera que hay una especie de resentimiento social entre las clases criminales hacia las clases que se piensa que son acomodadas y que se les puede robar. Entonces tenemos que, lo más sensato es que yo en ese momento baje la mirada. O sea, yo no me voy a poner al tú por tú con alguien que tiene una pistola y con alguien que está nervioso, que posiblemente está apuntándome y que está temblando la mano. Así no debo de tener cuidado. Entonces, ¿qué margen ha transcurrido? ¿5 segundos? Es verdaderamente breve. Y si eso le sumamos las condiciones de iluminación pobres, si eso le sumamos el nerviosismo, toda la carga emotiva que traemos en ese momento, que experimentamos desde miedo, frustración, desconcierto, impotencia, rabia, todo eso afecta a nuestros sentidos. Entonces, he ahí lo importante de que yo pueda sacar la información a la persona. Batallamos con algo que se llama estrés postraumático. Hay personas en las que verdaderamente se bloquean, o sea, cuando están sometidas a una situación extrema, no saben, o sea, pareciera que se desconectan de la realidad. Tenemos que batallar con eso. Voy a adelantar. Bueno, eso es marco militar. Bien. Entonces, decía yo que la víctima es muy importante por el estilo, por lo que acabo de mencionar. Entonces tenemos que combatir contra todo eso, tenemos que tomarlo en cuenta, no podemos desestimar el hecho de que la persona no se encuentra en el mejor momento, en la mejor circunstancia. Entonces, tendremos que tener en cuenta conceptos de victimología. Me imagino que ustedes han tomado alguna materia relacionada con victimología, con todo lo que implica el estudio de la persona que protagoniza. Una de las 3 partes que integra el derecho delictivo, ya hemos hablado,
que el hecho delictivo lo integra un trinomio llamado víctima, victimario y lugar de los hechos. Tenemos entonces que tener en cuenta a el que se refiere a una de las preguntas de oro de la criminalística. ¿Quién? La persona que en este caso fue víctima del delito. Y nosotros tenemos como dentro de la victimología algo que se llama factores victimógenos. Dicen que la ocasión hace al ladrón, esa es una expresión popular. Tenemos que tener en cuenta aspectos del lugar, del tiempo, aspectos biológicos como puede ser el estado físico de la persona. No es la misma mi percepción si estoy en estado normal o si estoy bajo el efecto de alcohol o drogas. En algunos momentos a mí me han llegado a dar datos para elaborar un retrato, personas que andaban de parranda, que estaban de fiesta, y que una chava muy guapa, ellos describen así, y de repente la chava los comenzó a abordar y de repente fueron a su casa, no sé para qué, y la chava, el cuate termina diciendo, no, es que de repente me dio mucho sueño y caí inconsciente. Y desperté y ya no tenía televisión, ya no tenía sala, ya no tenía coche, ya no tenía dinero, por algo. Entonces, no es la misma la percepción de una persona que se encuentra bajo el efecto de estas sustancias, sean alcohol o drogas, o hay algunos que abiertamente dicen, ¿sabe qué? Me eché unas copas y no me acuerdo del cristiano. Podría ser usted y no me acordaría. Tenemos que combatir con eso. También todo eso depende de la edad. Yo siempre he pensado que los niños son los mejores testigos para dar descripción, para elaborar un retrato. Entonces, no es la misma la percepción que tiene un niño a que tiene, por ejemplo, un adulto mayor, que a lo mejor requiere lentes para observar adecuadamente a la persona y que en ese momento no los traía. Depende también, eso es importante. Bien. Hay aspectos que contribuyen directamente a la victimización. Hay un aspecto que se llama victimización primaria, que es el hecho que estamos investigando, la que sufre directamente la persona al momento de ser sujeto de un fraude bancario, de un robo a mano armada, de lesiones físicas o de otro tipo de victimización. Y posteriormente hay algo que se llama victimización secundaria. Es la que sufre la víctima, para mí es la más indignante, porque la cometen las propias autoridades que se supone deberían de darle respuesta a su situación, ¿sí? Este aspecto que yo les menciono, el que una chica que acaba de ser ultrajada sexualmente, que llegue a elaborar retrato y que el de retrato, ay, platíquenme cómo los detalles, me ha tocado eso, me han platicado, ¿y en qué posición la puso? O sea, yo no debo de hacer preguntas de más. No debo de hacer sentir incómoda a la persona, porque al momento de hacerla sentir incómoda voy a crear una barrera, voy a crear una división. Además, yo tengo la obligación de informarle que tiene por derecho la posibilidad de que la tenga una persona de su mismo género. Para algo tenemos fiscalías en delitos sexuales en las cuales hay peritos mujeres, iba a decir peritas, pero se escucha muy raro, en retrato. Y podrían hacerlo. O sea, si yo en ese momento le digo, ¿está usted de acuerdo en que yo la atienda? ¿O tiene la posibilidad de que la atienda un perito mujer, una perito? Ya dependerá de la persona decidir y depende de, como dicen y como enseñaron las abuelas, en la forma de pedir está el dar. Hay que tener eso en cuenta. Porque si nosotros cometemos ese desatino, o vamos a pensar que no lleguemos al ámbito pericial, un poco antes, cuando la persona va a denunciar al Ministerio Público. Si el Ministerio Público, ya ve lo que le pasa, pues, por andar con ese vestidito, por eso la violaron. Es muy común. Eso se llama sobrevictimización. Y es una victimización, o sea, imagínense, la chava está tirada en el suelo, ya la patearon, todavía llega el Ministerio Público a patearla otro poco, eso no se vale. No estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y bueno, ya luego la victimización terciaria, la que padece la víctima a través de grupos sociales. Porque es muy común que socialmente hablando, las personas del vecindario pues ya ven lo que le pasa por andar así vestidita así, o por andar frecuentando a 20,000 tipos, por eso se saca. Eso se llama victimización terciaria. Entonces, no debemos de perder de vista que todas las víctimas son seres humanos, que todas las víctimas tienen los mismos derechos que nosotros ante la ley. Eso no hay que perderlo de vista. Y pareciera
que muchos ministerios públicos, peritos, policías de investigación, malamente llamados policías judiciales por costumbre, tienden a no tener eso en cuenta. Eso es muy importante. Hay un aspecto que para mí es valioso, se llama calidez en el servicio. No en el sentido de ofrecerle una tacita de café a la persona que llega a denunciar un delito, no en el sentido de apapacharle. No, la víctima quiere ser escuchada, la víctima quiere ser comprendida. Y en ese momento nos encontramos nosotros ante toda una gama de personas que van desde personas completamente cerradas, hay personas que están iracundas, o sea, ya hay una muy mala percepción de las Procuradurías de Justicia a nivel nacional. Entonces, debemos demostrar que podemos brindarle un servicio adecuado, porque yo siempre he pensado, buenos y malos hay en todas partes. No es exclusivo de este gremio tener un mal desempeño, pero desafortunadamente, y como dice la expresión popular, pagamos justos por pecadores. La gente hoy en día piensa, no, porque trabaja en la Procuraduría de Justicia, es que es un corrupto, es un prepotente, es un desgraciado, se lleva con el procurador que te obligo, tiene toda la lana del mundo. No es cierto. Verdaderamente somos personas comunes y corrientes. Nadie de los que yo conozco se apellidan Slim. Solamente las personas que se apellidan Slim no tienen problemas económicos. En cambio, los pobres mortales como nosotros tenemos que ganarnos el pan cada día. Y eso no se tiene en cuenta. Por eso es muy importante que demos un trato eficaz y digno para no generar ningún tipo de victimización secundaria o no obstaculizar el proceso de la investigación. Bien, ahí me meto con eventos traumáticos, con los factores de agresividad, porque hay personas que llegan abiertamente. ¿Cómo reaccionamos cuando somos víctimas de un delito? O nos da miedo, o imagínense ustedes, están en la agencia del Ministerio Público, los asaltaron a las 12 de la noche, llegan al Ministerio Público a iniciar su denuncia y los atienden hasta las 7 de la mañana y cuando ya lo van a declarar, le dicen, es que ya vamos a cambiar de turno, lo va a declarar el siguiente turno, o sea, que desde las 12 de la noche hasta las 10 de la mañana siguiente lo atiendan. Obviamente va a llegar la persona enojada al momento de iniciar su declaración, y al momento de que pasa a retrato, para ese momento la persona va fúrica, o sea, con justa razón. Entonces debemos de tener cuidado con ese tipo de situaciones. Hay técnicas de entrevistas, hay que tener en cuenta que no es lo mismo atender a una persona que fue víctima de un fraude, por ejemplo, que únicamente estaba en su casa tranquilamente y que dijo, voy a checar el saldo del banco, y toma su teléfono y checa su cuenta, y de haberla tenido en, no sé, 12,000 pesos, se da cuenta que ya se la vaciaron. Ese es un diferente nivel de victimización al que, por ejemplo, tendría la persona de a pie que va saliendo de su trabajo, bajándose del pecero, o que va camino a su escuela a estudiar su materia de criminalística en su licenciatura, y que la asaltan a mano armada en el camino. Son diferentes niveles. Entonces tenemos que estar adecuadamente preparados para enfrentar a ambos espectros de víctimas. Cada técnica de entrevista va a variar de acuerdo a esa situación. Bien, ya describo entonces que, bueno, después de que hemos obtenido toda esa información, yo voy a proceder a elaborar una imagen. Yo debo de ser suficientemente minucioso. Ya todos los aspectos que integran la morfología del rostro humano ya lo han platicado con el licenciado Flores, ya lo han apretado. Los aspectos mesurativos, formales o morfológicos, cromáticos, ya se lo saben. Por ahí tengo una imagen que es esta, ¿me parece? Sí, la tengo por ahí, se las voy a pasar. Ahí estoy hablando acerca de la división tripartita del rostro humano, y estoy utilizando los elementos, ubicándolos más familiares y más frecuentes en el rostro humano. Se lo voy a mandar a Mauricio para que lo tengan todos ustedes, y lo quieran usted y mano. Y bueno, esto es una pequeña galería del horror de las cosas que hemos hecho en los servicios periciales. Digo, chicas, si quieren conocer alguno, acuden al Ministerio Público de su referencia.
Digo, porque todos son personas, yo sé que van a suspirar muchos de ustedes. Muchos. Este cuate, no sé. Pero bueno, entonces, elaborar retratos compuestos es una parte del engranaje, como les dije, porque no es únicamente la labor del perito en arte forense elaborar retratos. Pareciera que es lo común. De hecho, yo debo de decirlo, mi gremio no ve bien que hagamos, por ejemplo, perimetrías, o que hagamos retratos de envejecimiento, de progresión de edad. Porque dicen, eso se lo dejamos a los antropólogos, eso se lo dejamos a los arquitectos. Yo digo, nosotros tenemos los conocimientos para elaborarlos. Y al final, todo está dedicado a robustecer el trabajo de la criminalística. Bien, por ejemplo, bueno, los retratos compuestos son una cosa. Hay situaciones en las que el Ministerio Público nos dice, nosotros tenemos una fotografía. ¿Cómo se vería el tipo con diferentes aspectos? ¿Cómo se vería? Hasta parece como de juego. Así estaba el tipo. ¿Cómo se vería ahora con disfraz? ¿Cómo se vería con el pelo crecido, con bigotito? ¿Sí? O la elaboración de retratos tomando como base imágenes fotográficas o videos de banco, por ejemplo, algo muy común. A mí me llegaron en algún momento a mandar esa imagen. Las imágenes de los bancos, ustedes han visto en algún momento que han estado formados en la ventanilla carteles que dicen sujeto peligroso, si lo ves, denuncia. Y son sujetos que aparecen así, con una pésima definición, una muy mala angulación, que eso es lo que yo me peleo constantemente con representantes de bancos, que yo les digo, mejoren la calidad de sus equipos. Y ustedes como denunciantes, como usuarios del servicio bancario, tienen la posibilidad, ustedes son los clientes, ustedes les están dejando una millonada en intereses. Entonces, como la calidad de las imágenes no son buenas en muchas ocasiones, tenemos que recurrir a elaborar imágenes que de alguna manera clarifiquen la situación. En la parte izquierda está una imagen del banco, en la parte derecha está una imagen que yo hice basándome en ese retrato, en esa información que me está entregando el banco. O retratos de progresión de edad. No tengo aquí ilustrado uno. ¿Cómo se vería un niño que robaron de cunero cuando tenía solamente unos cuantos meses de vida? ¿Cómo se vería hoy en día? Eso es una labor que compete no solamente a retratos, sino hacerlo con antropología, pedirle a las personas que los aspectos que definen la herencia están presentes. Ustedes, chicos, seguramente les han dicho en algún momento, bueno, ¿quieres ver cómo se va a ver tu novia o tu futura esposa de 60 años? Ve a tu suegra. La edad todo eso es importante. Yo les suelo pedir, cuando voy a hacer un retrato de progresión de edad, suelo pedirle a las familias involucradas diversas fotografías. Yo no sé qué tanto tienda la persona a acumular grasa en el futuro, qué tanto tienda a perder el cabello, qué tanto tienda. Yo todavía, en la época que nos conocimos, yo tenía el pelo negro. ¿Sí? También, sí, más o menos. Pero nos vemos más interesantes. Eso que ni qué. O elaborar reconstrucciones faciales. Es decir, en base a... Voy a presentar alguna... Este es un caso de 1987. Por eso yo digo como una advertencia. Las imágenes que van a ver a continuación son impactantes. Sí, no son muy agradables. Hoy en día con la cultura de los decapitados a cada rato, las cabezas volando por las discotecas, ya pareciera que no nos impresiona demasiado, pero este es un caso de 1987. Yo en esa época todavía evidentemente no trabajaba en la Procuraduría de Justicia, pero ya por ahí caminaba por los pasillos de la Coordinación General de Servicios Periciales como todo un chamaquito, que ya esa es otra historia, porque es otra historia. Pero grosso modo es un caso de narcosatánicos de Matamoros. Esto fue lo que encontraron. Y entre todo el amasijo de carne de un ejecutado, esta imagen ahora en día es común. Si ustedes compran el periódico Metro de mañana, seguramente se van a topar con algo así. En base a... Así estaba
un cráneo descarnado entre todo eso. Estaban los partes, estaban los brazos, estaban las piernas. Los brazos podrían encontrarse ahí, obviamente, hacer una toma dactilar e identificar a la persona. Pero estamos en 1987, todavía no corría el sistema AFIS en la Procuraduría de Justicia. Por lo tanto, una identificación dactilar era más tardada. Ahora ya se puede hacer muy rápido. Y sobre todo se encontró, bueno, se encontró esto. La cara del tipo. La dejaron ahí. Un colega mío que en paz espante, Ramón Cortés, elaboró esto. A mí me platicaron cómo hicieron un cráneo con periódicos, lo hicieron del tamaño de un cráneo y armaron la cara del tipo e hicieron un retrato. Ahí está. Voy a acercarlo. Y en base a eso, ahí está el comparativo entre las imágenes y el retrato, entre los pedazos de carne y el retrato. Ahí está el tipo. Se identificó gracias al retrato. He ahí la importancia. Hoy en día puedo decir que muchos casos se han resuelto gracias a retratos. Partimos de algo muy importante, porque en ocasiones para elaborar una investigación policíaca no hay más testimonio que lo que dijo la persona. Partimos de cero y podemos tener un resultado muy positivo. En base a eso se identificó al sujeto en su momento. Ahí están las dos fotografías comparativas y una comparativa entre el retrato y el occiso. ¿Sí? Ahí la importancia del retrato. No solamente para pescar a una persona que cometió algún delito, sino posiblemente para identificar, para hacer otro tipo de situaciones. No necesariamente para las que está destinado en su idea tradicional del retrato compuesto. ¿Sí? No solamente para identificar a una persona cuya identidad se desconoce, en este caso, si era una persona de la que no se tenía información y permitió a la Procuraduría llegar a la certeza de que este fulano es el cuate muerto. Ahora bien, dentro también de las funciones del arte forense está elaborar ilustraciones técnicas especializadas que pueden ser utilizadas tanto en mecánicas de lesiones, en hacer posiciones víctima-victimario, ya hemos hecho muchos con Mauricio, en representación de joyas. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, las joyas no son obviamente compradas en Walmart. En algunas ocasiones hay personas que dicen, no, pues era un medallón que le hicieron a mi abuela, le hizo un joyero, tenía esta forma caprichosa, y hacemos un retrato de la joya para poder ubicarla. Puede ser utilizado en esquemas de artefactos explosivos, en dibujo de proyectiles balísticos, de elementos óseos. Cuando se hace una descripción de lesiones, podemos nosotros hacer un esquema que ubique las lesiones en qué parte se encuentran en casos de lesiones o de homicidios. Puede representarse gráficamente objetos o elementos que están relacionados con alguna investigación, como ahorita les voy a mostrar. Esto es un esquema técnico, habla acerca de las lesiones de una mala praxis a nivel de aplicación de una inyección en la columna vertebral de la persona. Entonces, un esquema técnico nos puede ayudar a decir la punción fue entre tal vértebra y tal vértebra. Nos puede ayudar para comprender. Esto, en este caso, el retrato está auxiliando al médico forense a defender un asunto en un juzgado. Nosotros debemos no solamente de explicar el producto de nuestro conocimiento al Ministerio Público, sino a la autoridad juzgadora. Eso es muy importante ahora mediante juicios orales. Este es un esquema, los crímenes de Jack el Destripador a mí siempre me han apasionado, siempre me han interesado. Esto es una descripción de cómo, de acuerdo a la descripción de un testigo, pudo haber atacado Jack el Destripador a su cuarta víctima, me parece. Esto es un pequeño juego. Eso es un esquema hecho en 1998, en la época previa a la computadora. Nuevamente sirve para ilustrar una mecánica de hechos, cómo la víctima fue lesionada en un punto, cómo fue caminando, cómo fue dejando un conteo dinámico en todo su
trayecto, cómo dejó algunas proyecciones de fluido hemático, en qué punto se detuvo, complementa la observación y la interpretación que hace el criminalista del hecho delictivo. Es muy importante eso. O por ejemplo, este es un caso, el caso Paco Stanley, a lo mejor algunos no habían nacido todavía en esa época cuando mataron a Paco. Eso es un esquema de cuáles fueron las acciones que tomó el agresor, ya sobre si fue el cholo o si fue, o sea, ya eso es otra cosa, sobre cómo fueron los disparos, en qué sucesión se realizaron, cómo todo se llevó a cabo. Por ahí está Paquito, ahí está el chofer, ahí está Jorge y demás. O ilustrar cómo estaba una persona, un occiso, maniatado. Realmente este es un caso de 1997, todavía era con 44 de diagonal. Yo decía esquemas de tipo técnico, no solamente hacer retratos o gráficas, sino en qué puntos, por ejemplo, fueron localizadas huellas dactilares. Esto para que el criminalista diga, las localicé en tal punto. Una mecánica de hechos, cómo pudo ver cómo estaba posiblemente, en qué posición estaba una persona por indicios que se localizaron ahí, cómo cayó, cómo perdió la vida. Nuevamente un esquema, porque yo no puedo decir el tipo estaba en cierta posición, yo voy a reflejar únicamente los aspectos que me interesen. A mí no me importa, a lo mejor estaba haciendo la piernita cruzada, no sé, solamente los aspectos de los cuales tengo certeza, cómo cayó la persona. Aquí les decía hace rato las lesiones de una persona cuestionada. En el caso de un suicidio, cómo ocurrió, sujetó el arma de manera típica, cuáles fueron los pasos, en este caso una caída, cómo puede entrar una lesión, que hay en algunas ocasiones en que ustedes saben las llamadas lesiones en sedal, cuando la persona está haciendo maniobras, movimientos instintivos de defensa, como una lesión puede ser correspondiente. Si se fijan ahí, hay al menos 4 lesiones. Hay 4 lesiones, de hecho, por la posición que está asumiendo la persona al momento de ser agredida. O este caso, es un caso, también nuevamente es una gráfica ilustrativa, cómo estaba la situación. Ahí está nuestra víctima y cómo pasó, accidente industrial. Ahí no solamente completa la criminalística por lo que respecta al hecho, sino también intervinieron peritos en seguridad industrial. Así estaba el cuate, se le cayó la cosa esa y lo hizo sándwich. Eso debió doler. ¿O en qué puntos en una camioneta pueden ser localizados disparos, por ejemplo? Una gráfica del funcionamiento del llamado retriever en un trolebús. En un caso donde el retriever no funcionó, enganchó un cable de cablevisión, tiró un poste y mató a un niño. Eso es del 96, ya llovió. Bien, la planimetría entonces es importante. A mí me gusta mucho la planimetría. Si yo tuviera que decidir entre hacer retratos y hacer planimetría, a mí me gusta mucho más hacer planimetría, porque de alguna manera la planimetría implica una mayor interacción con la criminalística, poner nuestros conocimientos al servicio de la investigación de los hechos en lugar del delito. Para mí es muy importante. Yo puedo hacer planimetría en función a fotografías, a notas del criminalista. Yo prefiero acudir al lugar del hecho inmediatamente, porque puedo tomar junto con el criminalista toda la colección de medidas. Tengo una percepción diferente al ver la situación tal cual como el señor la está percibiendo. Me puede ayudar todo eso a hacer un mejor plan, a hacer un mejor dibujo. Y si nosotros tratamos de retroceder, esta es una imagen de una de las víctimas de Jack el Destripador. Es un dibujo de 1888. Es el abuelito de la planimetría. Porque estamos en una época donde la fotografía no estaba instaurada como un procedimiento de fijación estándar del lugar de los hechos. Y aquí en este caso lo hizo un Bobby, un policía del Scotland Yard. Tomó una serie de elementos que plasmaban todas las circunstancias en las que se localizó el caso criminal. Nuevamente una cuestión esquemática.
también, eso es planimetría. Esto implica algo que se llama Kengers, el sistema de Kengers o de batimiento, que yo lo llevé un poco más allá. Hice una planta acompañada de un dibujo de abatimiento en el cual ubiqué los muros más importantes para la investigación. Voy a hacer un acercamiento de otro segundo dibujo que hice, en los cuales se está mencionando elementos muy importantes. Nuevamente, ese es un caso viejo, es un caso del 98. Una mujer fue localizada, en esa colchoneta, la mujer sin vida, y la cuestión es que la mujer se colgó porque el tipo la hacía muy infeliz, por lo que ustedes gusten imaginar. El chiste es que el cuate, cuando llegó y la descubrió muerta, colgada en la regadera, el tipo entró en desesperación, bajó el cadáver, lo tendió en las colchonetas que tenía ahí en la sala donde dormían, regresó al baño y se cortó las venas. Y si ustedes recuerdan, si ustedes ven esta imagen, ahí hay manchas hemáticas que reproducen cabello húmedo. Entonces el tipo se cortó las venas y agarró así, empezó a pegarle a la pared en su desesperación. El tipo no murió, posteriormente hay un goteo hemático dinámico que va hacia la habitación, el tipo se curó, se cambió y se fue. Bien. Y así por el estilo. Este es un caso que ocurrió en Tlalpan, lo atendió Michelle, no sé si te acuerdas de alguna medida de domingo para el lunes, y más por el estilo. Bien. Es muy importante en este caso que haya una interacción, porque no solamente mi dibujo puede auxiliar al criminalista. En un caso como este fue requerido por los chicos en materia de genética, porque ellos hicieron un muestreo en diferentes zonas del apartamento para identificar genotipos sanguíneos. Entonces implicó, si ustedes se fijan, toda esa serie de manchas hemáticas. Se tomó una colección de muestras para identificar cuáles son los que pertenecían a la víctima y a los posibles delincuentes. En este caso, ya seguramente Mauricio en algún momento les platicó sobre las armas blancas y sobre las lesiones que puede infligirse a sí mismo la persona en el frenesí de estar acuchillando a alguien. Posiblemente se va a cortar y con eso nos está dejando su tarjeta de presentación. Con eso nos dice quién es. Y bueno, esto es una gráfica que hice para ya con tecnología, basándome en el cuento de los crímenes de la calle Morgue del Edgar Allan Poe, para una plática que dimos con Anselmo en INACIPE hace 3 o 4 años. Y finalmente, otra de las posibilidades del perito en arte forense es utilizar la animación en tercera dimensión. No la animación en tercera dimensión que ustedes ven todos los días en los comerciales, es un recurso muy utilizado. No me acuerdo de qué compañía es, pero sale un monito muy vaciado hecho con computadora promocionando algo. Esa es animación en tercera dimensión. Pero el buen animador en tercera dimensión necesita, por fuerza de conocimientos, de dictámenes en materia de criminalística, de medicina forense, de balística, de tránsito, por ejemplo, para elaborar una buena animación que se utilice en un juicio oral, para ilustrar al juez cómo fue que ocurrió el hecho. La animación por computadora es muy importante, es algo que está increíblemente en boga y es muy necesario conocerlo. Nos permite muchísimos aspectos, así es básicamente cómo funciona la animación por computadora, elaborar mediante un programa, y el resultado es esto. Pareciera un videojuego, pero no, ustedes seguramente han visto en detectives médicos, hay un programa que se llama Crime 360, crimen en 360 grados, hay diferentes programas que emplean animación por computadora para decir cómo fue que ocurrió un delito. En este caso, la animación por computadora es importantísima porque nos permite establecer la posibilidad o la imposibilidad de algo que dice un testigo. Porque, por ejemplo, la computadora nos permite la posibilidad de ubicarnos en la calle donde ocurrió el hecho, en el punto exacto que me está refiriendo la persona, y decir si tenía verdaderamente la posibilidad de observar todo en su conjunto, o si lo estaba tapando un coche, o si lo estaba tapando un árbol, de desmentir lo que dijo alguien. Por eso es importante. Muy bien.
Pues bien, con esto termino la pequeña disertación. Y yo quisiera escucharlos más allá de que esto se convierta en un soliloquio, en una cosa hecha por una sola persona. Estoy en la mejor disposición de todas las preguntas, todas las dudas que tengan al respecto. Ya al final les dejo mi correo electrónico para que si tienen alguna duda, ahí se comuniquen conmigo. Gracias por su atención. Tenemos tiempo para, sí, una parte de la ponencia para preguntas y respuestas. Iniciamos, por favor. Sí, ven. Si a ver por acá primero el compañero. Nada más primero. Para tomar el curso de arte forense, ¿solo es en San Carlos? Mira, como tal, tomar un curso, no hay una institución actualmente que ofrezca un curso de arte forense. Cuando las personas, los aspirantes, porque a mí me ha tocado ser sinodal en el Instituto de Formación Profesional para las personas que quieren entrar a ocupar una plaza de retrato, ya se solicita nivel de licenciatura en artes visuales, en diseño gráfico, en algunos casos antropología, lo aceptan. Yo digo, lo mejor es que tengas un conocimiento, porque actualmente todo se hace mediante computadora, pero hay que ser bueno dibujando. Entonces yo siempre he pensado, no importa qué tan bueno seas utilizando software, yo digo que sí tienes la necesidad de saber dibujar, porque va a llegar el momento en que te digan, ve a entrevistar a una persona, y si no tienes una laptop, o sea, te vas a hacer dependiente de la tecnología. Entonces vale la pena llevar nuestra tablita, llevar nuestros lápices y tener todo lo necesario ahí para poder hacer un dibujo tradicional. Entonces, San Carlos puede ser una opción. Yo soy egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, donde yo llevé 2 años de dibujo, por ejemplo, de dibujo anatómico. Hay muchas opciones. Sí, lo importante es que tengas todos esos conocimientos. Ya que eres elegible para querer ocupar una plaza de arte forense, ya que tienes todo ese bagaje académico, te remiten a un curso de formación, donde te dicen, bueno, ya eres muy bueno, ya demostraste que sabes dibujar y todo eso, ahora viene lo bueno. O sea, ¿qué es lo que necesitas? Porque no solamente en San Carlos no te enseñan técnicas entrevistas, por ejemplo, necesitas especializarte en eso. Sí, pero San Carlos es una opción. Y sobre todo, yo he dicho vocación. Para entrar a trabajar en servicios periciales y sobre todo en especialidades como esta, donde tienes contacto directo con la víctima, se necesita una verdadera vocación. Tener en cuenta que lo que estás haciendo está ayudándole a alguien. Porque yo así lo veo, más allá de ser una profesión que me sirve para ganarme el pan, hay que hacerlo con auténtico deseo de hacer bien. Estamos en una sociedad muy conflictuada, muy dolida, Hace rato hablaba con Mauricio de aspectos de pesimismo. Hay que estar capacitados para poder ayudarle a las personas, para poder para poder brindarle una adecuada atención, no solamente porque eso me vaya a permitir ganarme el sustento, sino porque debemos de convertir lo que hacemos en una forma de vida. ¿Sí? Entonces, si quieres estudiar más al respecto, sí, la base se encuentra en alguno de estos lugares. Esa es la base, es el primer paso. Siguiente pregunta. Por acá primero levantó la mano el compañera sí. Y luego el compañero. Bueno, de lo que digo de... No se ponga nervioso. Nadie le está cuestionando, no viene eso en el examen. ¿Cuál es el tiempo indicado, estimado, que tiene una persona para memorizar los rasgos de una persona? O sea, Depende de las circunstancias que relaciones en momentos. No hay un tiempo específico, porque somos individuos y cada uno de nosotros tiene una diferente formación. Seguramente, ¿quién ha sido asaltado en un microbús? Levante la mano sin pena. ¿Solamente ustedes? Ahorita todo el mundo lo ve. Entonces, gracias chicos. Esas personas que tienen ya la experiencia de haber sido asaltados en un microbús, posiblemente cuando les vuelva a pasar, se van a sobresaltar, pero ya no les va a impactar de la misma forma. Y posiblemente ya saben que no deben de traer su teléfono muy bueno, traen un teléfono viejito, traen un reloj chapita, traen 50 pesos aquí en la bolsa para dárselos al pelado.
la experiencia. Entonces, todo eso también depende. Dice una máxima que luchó el doctor Moreno: entre más tiempo pasa, la verdad se diluye. Entonces, yo por eso recomiendo. Hoy fue a verme una persona para hacer un retrato de un hecho de un robo a casa habitación con violencia que ocurrió en abril. Y eso fue barato. Hay personas que me quieren mandar de hechos que ocurrieron hace 2 años. Entonces, lo más pronto que sea la entrevista respecto al momento en que ocurrió el delito es lo mejor. Yo diría que el mejor resultado se obtiene en las primeras 48 horas. ¿Sí? Y hay que, hace rato mencionaba la parte humana. Si la persona se encuentra en ese estado de estrés postraumático, que está cerrada, que está enojada, vale la pena primero remitirlo con un psicólogo, para que el psicólogo, digamos, lo estabilice, le brinde las posibilidades de estar en mejores circunstancias para dar una declaración. A veces pasa así, pero lo ideal sería eso. O sea, mientras más rápido se atienda la persona, mejor. Todo depende también de cómo voy a recuperar esa información. ¿Habría validado, por ejemplo, una progresión a una persona que lo sometan con un psicólogo y que lo someta a una especie de hipnosis y que pueda dotar de datos para que usted pueda hacer un retrato? Sí, por cuestiones de regresión. Yo físicamente no lo he hecho. He escuchado de compañeros que lo han llegado a hacer. No podría hablar acerca de los resultados al respecto. Es que la cuestión de las regresiones de tiempo, de esa materia de la hipnosis y todo eso, en algunos ámbitos no está muy reconocido, lo consideran una pseudociencia. Pero puede ser que la capacidad de retención de una persona sea afectada por alguna situación y posteriormente empiecen a surgir esos momentos, a volverlos a vivir. A veces pasa así, sí, porque no solamente en el momento de tener una interacción con la persona, a lo mejor hay un olor o alguna palabra que active la memoria inconsciente. Alguna situación que... Algo que surja, entonces sí la persona podría estar en mejores circunstancias. O sucede que a veces, a mí me ha llegado a pasar, que me describen a una persona y tiempo después, 2 o 3 meses después, regresa la persona. ¿Sabe qué? Me acordé de un aspecto que no tomé en cuenta en el momento que realizamos el retrato. ¿Qué es lo que hago yo? Si es a petición de la persona, la mando con el Ministerio Público para que me haga una nueva intervención, solicito una nueva intervención. Porque para mí, en el momento que yo hago un retrato y que se lo manda al Ministerio Público, para mí está atendido el asunto. Es una especie de perfección. Sí, es una segunda versión, en este caso lo mencionaría así. O que de repente la persona cae en cuenta, no sabe qué, se me olvidó el cuate, traía bigote. Bueno, a lo mejor ese retrato todavía lo tengo en memoria, en la computadora, y nada más le pongo bigote. Puede ser esa una opción. Voy a decir alguien más. Por acá, bien. Compañeras. Bueno, ¿cómo más bien tratan a las personas que, por ejemplo, yo sé de varias personas, que en el momento de que les sucede ya sea el asalto, un choque o algo, se les borra por completo y su mente se queda en, por ejemplo, de un choque, antes de que chocaran, la persona dice, no, es que yo no choqué, entonces está como en esa, digamos, negativa, y su mente así se queda hasta después de su tiempo. Tenemos muchas veces que esperar el tiempo que sea necesario cuando la persona esté en condiciones apropiadas de ofrecer esa información en ese momento. Regularmente a las personas les dan un oficio para elaborar un retrato, pero ese oficio no tiene caducidad. Hay ocasiones, por ejemplo, la chica que fue hoy en la mañana de la oficina, del asunto que ocurrió en abril. O sea, dice, no pude ir antes, no pude venir antes, no porque no quisiera, sino porque mi trabajo no me deja. O sea, tuve que esperarme a pedir un día de vacaciones para poder venir. A veces sucede así. Lo mismo sucede cuando hay personas que después del hecho delictivo está muy sensible. Hay personas que no quieren salir después de que pasó esto. Que la pura idea de tocar la perilla de la puerta para salir a la calle es completamente insoportable. Entonces, hay que darle tiempo a la persona. No podemos presionar. O sea, yo no puedo pedir que me traigan a la persona y tratar de sacarle la verdad. O sea, cada uno respondemos a un diferente nivel. ¿A ese respecto no me preguntaron? Técnicas de interrogatorio, no. Que pueden ser personas que tienen la capacidad de retención, pero no de descripción. No se facilita la descripción. Y hay que utilizar el lenguaje coloquial, porque como decimos de las personas que tienen, no sé, nariz aguileña. O
entonces parecía como un cotorrito. O sea, hay que saber utilizar, hay que saber interpretar ese lenguaje coloquial, o como muchas veces dice, bueno, no, ser un cuate así medio güero de rancho. Yo sé que los ojos medio rasgadillos, bueno, ya sé que tenían cierta forma. O cuando dicen del güero de rancho, yo sé entonces que es una tez blanca, rosácea. Ya sé, entonces hay que saber interpretar ese lenguaje coloquial, hay que saber interpretar ese lenguaje coloquial al lenguaje técnico, pero no hay que subajar a la persona. Yo decía yo hace rato de tratar humanamente. O sea, ¿de qué sirve si tú me dices, era un cuate de aspecto medio menonita? O sea, ¿cómo te sentirías si yo te respondiera? No, ¿cómo que menonita? O sea, no sea despectivo, no critique a las personas, esta es su educación. O sea, y esa es la más barata. Pero en la práctica la gente no tiene esa capacidad de percepción y sale con ese tipo de argumentos, ¿no? ¿Por qué? Porque, exacto, la persona no está preparada para utilizar el lenguaje que yo utilizo. Entonces yo debo de ponerme a nivel en ese sentido de la persona para obtener información. Si no, nuevamente se va a convertir en una barrera. ¿Sí? Vayan, adelante. Estamos hablando de que actualmente el programa aceptado es la cara del mexicano con su acervo fotográfico. ¿Sí? Anteriormente se utilizaba el Identikit, tengo entendido. Lo llegaban a utilizar. ¿Qué tan aceptable sería utilizarlo en estos momentos? Bueno, con la nueva reforma a partir de 2008. A ese respecto no podría responderte porque tiene mucho tiempo que el Identikit no se utiliza. O sea, habla el Código de Procedimientos Penales también acerca de los sistemas administrativos correspondientes para la identificación de una persona que está sometida a un proceso penal. O sea, el Identikit ya no es un sistema administrativo de identificación, por eso ya está en desuso. Anteriormente el Identikit era utilizado como como una especie de herramienta más, o sea, para realizar un retrato. Porque muchas veces esta memoria que mencionábamos hace un momento se puede activar al momento de ver una imagen. Hay personas también en el extremo opuesto que dicen, era un cuate que se parecía a Pedro Infante, a mí me lo han llegado a decir, y la persona espera que le haga a Pedro Infante, porque la persona está casada con esa imagen. O sea, el tipo, la impronta, la imagen que le dejó era la de Pedro Infante. Entonces yo tengo que tratar de combatir eso. ¿Sí? Porque de hacerle ver, nuevamente ahí está la comunicación. ¿Sí? Adelante. Maestro Juan, A la orden. ¿Qué porcentaje hay de error en relación al retrato hablado, tomando en consideración el proceso de legitimación, precisamente esa situación? ¿Qué porcentaje? Yo diría que de cada 10 asuntos de retrato, 6 son exitosos. De cada asunto de retrato. Porque tenemos que tomar en cuenta todos esos aspectos, que la persona no se encontró en las condiciones, o sea, digo, no es lo mismo el punto de vista que tienes tú en este momento conmigo al que yo tengo de Mauricio, por ejemplo, no tenemos la cercanía. Ahorita estamos en una situación amable, estamos en una plática, a lo mejor muchos tenemos calor, muchos ya se quieren ir a su casa después de todo un día de trabajar arduamente, de atender sus clases, qué sé yo. No es la misma la situación ahorita como estamos, a como estamos en una esquina durante 5 segundos amenazados por una pistola. No es lo mismo. Entonces, si tenemos en cuenta que de cada 10 asuntos, 6 pueden ser exitosos, es un buen margen, muy buen margen. Nuevamente, todo depende de la información, de la calidad de la materia prima que me den, y yo debo de saber obtenerla. Ahí estará el éxito del retrato. ¿Preguntas, chicos? Compañero. ¿Puede el perito darse cuenta con respecto a la supuesta víctima cuando le da la entrevista de si le está mintiendo? Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Cuáles son esos? Ahí digo, no le podemos dar literalmente validez, pero para mí es un indicativo. Hay un psicólogo que se llama Paul Ekman, que estableció las llamadas microreacciones o microexpresiones. Es la base del programa de televisión Lie to Me. Si lo han llegado a ver en algún momento. Entonces, al momento de que yo tengo como técnica que entrevisto a la persona, en ese momento le digo a la persona, por favor salga a tomarse un cafecito, estire las piernas, dése la vuelta y vea la televisión con el resto de mis compañeros. El chiste es que no esté viendo lo que yo hago, porque yo cuando la confronto con el retrato que ya elaboré, valoro su reacción.
Hay personas que ven al sujeto, o sea, y un signo inequívoco de que acerté, a veces, las chicas se ponen a llorar porque reviven el hecho. Hay personas que se sobresaltan, que se espantan. Hay personas que también en la manera de hablar, en el tartamudear, sé de antemano cuando me están mintiendo. Si puedo yo, entonces, independientemente a eso, yo mi compromiso, mi obligación, de acuerdo al mandato que me está haciendo el Ministerio Público, es entregarle una imagen. Ya él se encargará de valorar si está mintiendo la persona y para tal hay un delito que se llama falsedad de declaración. ¿El dictamen lleva recomendación por parte del perito? La recomendación usualmente suele ser verbal. Yo le digo porque hay ocasiones en las que las personas extravían su teléfono celular y dicen que se los robaron a mano armada para que se los pague el seguro de la compañía o para que les den un aparato nuevo o qué sé yo. Hay veces que las personas mienten. Entonces yo le digo al Ministerio Público, este cuate está mintiendo. O sabes qué, en muchas ocasiones, porque no solamente las víctimas me dan detalles, datos o los testigos me dan datos para hacer un retrato. Hay ocasiones en que los chicos de policía de investigación llegan con unos cuates esposados, que es probable responsable del delito. Y ese es el cuate que agarraron y me lo llevan para que haga retratos de sus cómplices. Yo quiero pensar, puede ser, ¿qué tan fidedigna puede ser la declaración de un probable responsable? No por descalificar su percepción, depende nuevamente la técnica de entrevista y depende también el diálogo que yo entablé con él. De decirle, nuevamente hay que aterrizar al estrato sociocultural de la persona. Evidentemente no voy a tratar igual a un detenido que a una chica que me está denunciando un asalto en un microbús. Utilizo otro tipo de vocabulario, ¿sí? Yo les suelo decir a los cuates así que agarraron robándose, no sé, autopartes de vehículos y que lo dejaron los amiguitos asaltantes. Yo les suelo decir así, perdón la expresión, no te tienes por qué comértelo solo. O sea, el güey este te dejó. ¿Por qué lo vas a tapar? Todo depende de cómo hablamos. Ahí está el éxito de... ¿Algo más, chicos? ¿Algún aspecto que tú quieras mencionar? Bueno, ha quedado muy claro, creo, para todos. Y debo aclarar que hay alumnos aquí de la licenciatura en Derecho, chicos, al igual que los de Criminalística. Yo creo que el tema nos sirve a ambos, porque en algún futuro podemos trabajar en conjunto y qué mejor que lo vamos comprendiendo las diferentes materias que pueden auxiliar en esta investigación. De acuerdo. Esa era la idea que yo tenía para que te pedí que vinieras. Amigo, gracias por haber venido. Gracias por la visita del doctor. Gracias. Es mi amigo, y le digo amigo porque nos conocemos hace mucho tiempo. Sí. Hemos compartido muchas cosas, sí, desde empezar a conocer el argot en el trabajo, de compartir una colchoneta, de compartir alimentos. Y bueno, yo llegué a esta institución. No juntos. No, bueno, no. Pero no abrazados, ¿no? Sí, exacto. Llegué a esta institución, yo llegué a los estudios debido a que aquí el licenciado me invitó en el año 2001 o 2002. Me invitó a trabajar aquí, por eso llegué a esta institución. Y bueno, yo el día que le comenté que quería que viniera para acá con ustedes, sin ningún problema, él aceptó. Y bueno, entre otras cosas, también se dedica a la cuestión del teatro, él tiene una obra de teatro, escribe libros, le gusta hablar de los vampiros, le gusta hablar del hombre lobo, sí, etcétera, etcétera, que pues bueno, es un comercial, tiene su libro. Y bueno, pueden escucharlo también en el programa de radio de internet. ¿Quieres comentarles cuál es? Yo siempre recomiendo el podcast de Testigos del Crimen en los grupos de criminalística, en los grupos de derecho, porque es una perspectiva atractiva. Digo, yo aprendí de un amigo, se llama Vicente Quirarte. Él me dijo, el bien no hace gran literatura. ¿Es lo cierto? El bien no ocupa las primeras planas de los periódicos. O sea, en la primera plana del metro jamás van a ver, se desarrolló la cura para el sarampión, por ejemplo. Jamás. En el metro vamos a ver a un decapitado, en el metro vamos a ver a alguien cortado en pedacitos, alguien que chocó. ¿Y qué vemos en la contraportada? Un encuerado. Eros y Thanatos.
las dos funciones más elementales del hombre. Entonces, en la idea de que de alguna manera, en base a la convivencia con el fenómeno criminal, pues hemos aprendido a disfrutar. Parte de eso es el éxito de Testigos del Crimen. Testigos del Crimen es un podcast que ustedes pueden escuchar en cualquier momento en www.testigosdelcrimen.com, nada más que con la diferencia de que lo abordamos de manera científica. Guadalupe Gutiérrez, que es psicóloga y que ha dado clases aquí en esta escuela, sus servidores desde la parte pericial, hablamos acerca de casos criminales de México y el mundo. Lo mismo hemos hablado de la niña Colette, lo mismo hemos hablado de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, lo mismo hemos hablado de André Chikatilo, el carnicero de Rostov, hemos hablado de Goyo Cárdenas, qué sé yo. Entonces pueden escuchar eso en www.testigosdelcrimen.com. Tuvimos una vida de 5 años aproximadamente. Realmente ya dejé el proyecto porque quería explorar otras circunstancias, porque Mauricio acaba de hablar acerca de algunas otras de mis aficiones, porque además de dar y de trabajar en este tipo de situaciones, a mí me gusta mucho el teatro, me gustan mucho los vampiros. De hecho, ando dando clases también en Casa del Lago, en el Centro de las Artes, eventualmente doy clases de literatura, todo desde el punto de vista de que son reflejo de las zonas oscuras del hombre. De alguna manera los vampiros son los asesinos en serie de su momento. Stephen King en algún momento, de ustedes han leído algún libro de Stephen King o han visto alguna película basada en algún trabajo de Stephen King, dijo que Hannibal Lecter es el conde Drácula de la era de las computadoras y de los teléfonos celulares. Es cierto. Pues por eso es atractivo. Y ahorita hago un programa que se llama Horroris Causa, donde hablo acerca de tópicos de horror con otros de mis compañeros. Que al final de cuentas para mí ese tipo de horror es más atractivo, porque sé que se queda en las páginas de un libro o en el momento en que apago la película en el control remoto, al momento que le pongo stop, se queda el monstruo ahí. El monstruo real, el que me da más miedo, está allá afuera. ¿Y se parece a ustedes o a mí? Ese es el mayor de todos nosotros. Entonces, bueno, ahí les dejo de tarea, cuando quieran divertirse un rato de Testigos del Crimen o no vamos a estar. Pues también agradecer a los compañeros que nos visitan de Sonora, que están bienvenidos. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues, dando la palabra a nuestro doctor, creo que en cuestión del ámbito jurídico, las ciencias periciales, como todos sabemos, es un complemento del derecho, ¿sí? Entonces tenemos que caminar de la mano. Sí. Creo yo que para que se enriquezca tanto la criminalística, las ciencias periciales, las ciencias forenses, con el derecho, debe de entretejerse ese tejido y transmitir conocimiento de un lado hacia otro. Te agradezco, Roberto, la intervención. Al contrario, nos hayas ilustrado más. Qué bueno, gracias. Bueno, pues vamos a despedir a nuestro ponente. Vamos a estar trayendo gente de esta talla. Aprovechen, por favor, acudan puntualmente. Les pido que sean puntuales. Y bueno, nos tiramos un buen